Yo siempre digo, el que te diga que el autoconocimiento es un camino fácil te está mintiendo, porque no es verdad. No es un camino fácil, conocerte a ti no es siempre divertido, es a veces muy doloroso y no tampoco es para todos y también está bien. Aunque la incomodidad suele ser esa sensación que en automático nos hace parar. Parar de hablar, parar de hacer, parar de sentir, inclusive parar de ser. Aunque estar incómodo es algo a lo que por naturaleza le huimos. Nosotras te invitamos a que te incomodes un poquito. Porque ¿sabes qué? Incomodarse también puede ser mágico y liberador. Porque es justo en la incomodidad donde hay un lugar para crecer. Yo soy Aldana. Y yo soy Tatiana. Y te invitamos a que confíes en nosotras y te acomodes para incomodarte, hablando de esos temas que preferimos pasar por alto. ¡Hola! ¡Qué gusto que otra vez estén aquí con nosotras! Estamos muy emocionadas. El día de hoy tenemos un tema que a mí en particular me encanta. Vamos a hablar sobre el coaching y tenemos una súper invitada. Ella es Ana Botruba, pero yo no la quiero presentar y la Tati no sabe tanto de coaching como muchos de ustedes. Entonces le voy a dar la palabra para que nos cuente un poco de cómo llegó a ser coach, que ahora es, y cuál ha sido su proceso. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y ya, si me ves por aquí me puedes decir Ani porque así es como me conocen todos, así que nos vamos a relajar en esto mientras les cuento mi historia, porque para contarles mi historia tenemos que ser panas. Así que bueno, ¿cómo llegué a esto? Yo estudié negocios internacionales, tengo una maestría en dirección de marketing estratégico y básicamente los últimos 10 años de mi vida me desempeñé en el mundo de la telecomunicación, hacía negocios con las operadoras y vendía productos digitales a las operadoras. ¿Y cómo caí en el coaching? La verdad es que creo que fue una cosa muy personal, más que porque yo quería ser coach y quería servir a otras personas. Siempre me llamó mucho la atención el tema de la mente y por qué pensamos como pensamos y por qué a veces nos parecemos tanto a las personas que tenemos a nuestro alrededor o por qué repetimos patrones. Y como eso siempre me llamó la atención, creo que desde que tengo unos 12 años me metí mucho en esto y he hecho terapias de todo tipo, como psicológicas, sistémicas, de todo. Ajá. Entonces fue como, creo que esto fue algo que empezó siendo para mí y sigue siendo algo para mí, pero en eso, en la pandemia, ya formalicé como que mis estudios y me certifiqué de coach en un instituto que queda en Estados Unidos que se llama MMK. Entonces el proceso que yo hago está basado en el coaching ontológico, pero yo hago un proceso que se llama MMK. Y lo que sí me preguntan mucho es, bueno, Ani, ¿qué es del coaching ontológico? Porque esa era la pregunta de ley, ¿no? Sí, esa era la primera pregunta. Claro, es así bueno, como, ¿y eso con qué se come? Entonces, ¿qué es el coaching ontológico? Es que yo trabajo tus pilares. Entonces, yo trabajo la raíz de por qué actúas así. Y por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos creencias como que lavarnos los dientes 3 veces al día funciona. Pero ¿qué pasa si tú te lavas 3 veces al día los dientes y vas al dentista y te dicen, tienes 5 caries? Dices, tal vez este mes no fui tan juiciosa. Siguiente año, te pones más conciencia y tienes 10 caries. En ese momento tú vas a dejar de lavarte los dientes 3 veces al día, porque el resultado que obtienes en tu vida no te gusta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando entra un proceso en el que tú evalúas y dices, ¿sabes qué? Me quiero seguir lavando los dientes así, o parece que ese resultado no me gusta y busco otra opción. Básicamente eso se hace en el coaching, hablando en este ejemplo así, pero es como, tengo relaciones en las que son muy conflictivas y ese resultado ya no me gusta, quiero transformarlo. Entonces, ¿qué hace el coaching? El coaching es como, del punto A en el que estás tú, te llevo al punto B. Yo soy el chofer, tú decides cuál es tu punto B, no yo. Entonces yo te llevo del punto A al punto B con las herramientas que yo sé, porque es un camino que tú no sabes. Entonces yo digo, empieza a visualizar que un coaching ontológico de transformación que hago yo es llevarte a ese punto con las herramientas que tú ahorita no tienes. Pero la idea no es que dependas de mí, la idea es que esas herramientas queden en tu vida y de ahí tú puedas ponerlas en práctica como a ti te funciona. Ok, pero esto me suena muy psicología, ¿no? Es las terapias que uno va al psicólogo. Yo creí que psicólogo. Claro, que uno va al psicólogo. Señor psicólogo, tengo todos estos problemas. Y ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el coaching y no una terapia psicológica? ¿O cuál es la diferencia? Yo creo que ahí hay que como establecer una cosa. Primero pueden ser complementarias y no son lo mismo. Porque cuando tú vas a un psicólogo, básicamente tú te sientas y le cuentas tu historia. Entonces le cuentas tu historia y tienes todo este espacio donde tú hablas y hablas y hablas y hablas. Y muchas veces las terapias psicológicas, dependiendo de la línea en la que tú escojas, tienen un fin. Normalmente no.
porque es algo que seguimos viendo tu historia y seguimos viendo tu historia. ¿Qué es lo que pasa en una sesión de coaching? Es que tú siempre vas a traer una petición. Yo no escojo de qué tema hablar, ni tú me vienes a contar de tu día, no es un café de amigas. Es como, Ana, yo quiero trabajar mi relación con mi cuerpo, o tengo un problema con mi pareja que no sé resolver, o quiero tomar esta decisión y no sé cuál hacer, o quiero poder estar en paz con mis papás que me educaron de esta forma, o quiero poder perdonar a tal persona. Es una petición. ¿Y cuál es la diferencia? Es que yo utilizo unas herramientas para trabajar ese tema, pero si hay un tema clave en una sesión de coaching es que hacemos un plan de acción. Pues si tú no haces un plan de acción, yo les digo a todos mis clientes, es que tú pasas conmigo el 0.01% de la semana. ¿Qué haces con el 99.99? Es lo que va a determinar tu resultado. Entonces hacemos un plan de acción que te acerque a ese resultado que quieres tener. Eso es lo diferente. ¿Y qué pasa? No es eterno. Tienes un tiempo, yo siempre digo una transformación. En 4 sesiones tú vas a ver un cambio en tu vida, sí o sí. O sea, si no, más o menos te devuelve el dinero. Porque si no ves algo en ti en 4 sesiones, quiere decir... gratis. Sí, o sea, gratis. 4 sesiones gratis. Más o menos. Lo que yo digo es que si tú en 4 sesiones no ves algo, esto no es para ti. Y también es válido. Y está bien. Oye, no es lo que me ha pasado, pero sí. Ok, entonces, esta más o menos sería una diferencia entre un coach, no sé si tienes más dudas de eso, coach y un psicólogo, pero también hay los mentores. ¿Y cuál es la diferencia entre un coach, un mentor y un psicólogo? Yo honestamente te voy a decir así, te voy a incomodar un chance, pero es que en realidad la gente lo que piensa y lo que la Tati está diciéndote es como que los coaches son estas personas que se leyeron un par de frases inspiracionales en Instagram, yo amo, ¿no? Y se saltaron la U de los psicólogos, porque los psicólogos tienen muy mal concepto de los coaches, como que además que hay coach para todo, ¿no? O sea, coach para hacer podcast, coach para eso, o sea, es para todo. Entonces, ¿cómo te sientes tú con esto? ¿Qué dirías? Luego me respondes la diferencia entre mentor, coach y esto, pero ¿cómo te sientes tú con estos juicios que tiene la gente, ¿no? O sea, ¿qué les dirías? A mí me encanta que piensen así, porque primero creo que es un punto de vista totalmente válido. La verdad es que yo creo que tú vas a encontrar en el camino de tu vida lo que vaya funcionando para ti. Y en mi caso, que yo he hecho muchísimas terapias y me gusta mucho la psicología, ¿qué fue lo que me gustó del coaching? Que es mucho más sencillo, práctico y vi los cambios en muchísimo menos tiempo. Porque para mí fue como, por ponerles un ejemplo, sí, tal vez yo traigo una historia familiar, ¿ya? Pero se veía reflejado en mi relación de pareja. Y yo lo que quería arreglar era mi relación de pareja. Entonces, en el coaching tú vas un poco atrás, reinterpretas, transformas, cuestionas y regresas. Y ahora, en este punto, ¿cómo lo puedo transformar? ¿Qué es lo que pasa? Que este proceso normalmente yo te acompaño, pero siempre lo defines tú. Porque si no, yo creería que soy experta de tu vida y todas hagan esto y no es así. Pero yo te voy haciendo las preguntas y te voy llevando por ese proceso. Entonces, cuando a mí las personas me dicen como... Yo tengo muchos colegas que son coach y psicólogos y manejan lo mejor de los dos mundos para poder hacer sus prácticas. Entonces, la verdad es que yo no creo que están peleados y creo que simplemente lo que funcione para cada uno. Sí, pero ¿no tiene psicología también esto? O sea, es que, ¿cómo tú te preparas? ¿Cuál es la base del coaching y cuál es la base de la psicología? La base del coaching es, digamos, del que yo estudié, que es este coaching ontológico, es el estudio del ser. Pero ¿qué pasa? Yo hago el estudio del ser con patrones de movimiento visual, en donde tu forma de ver hace que proceses ciertas emociones que tal vez no pasan por tu consciente, pero que están en tu subconsciente. También, aparte de eso, hago cuestionamientos de pensamientos, que eso no hace la psicología, sino que la psicología es mucho como, tal vez te pregunta, o mediante tu propia escucha de lo que vas diciendo, te va respondiendo. Y ¿en qué se basa la psicología? Depende de lo que estudies, porque puede ser freudiana, o puede ser, la otra que se me fue el nombre. Entonces, depende de lo que estudies, pero lo que yo hago es, más que una psicología, es como los pilares de las personas. ¿Y qué son los pilares de las personas? Los pilares de las personas son las creencias que tenemos, creencias como que el matrimonio es para toda la vida. Tenemos declaraciones como yo soy mala en matemáticas. Tenemos la forma de hablar. También utilizo mucho programación neurolingüística, porque yo no soy de la teoría de piensa positivo, no. Yo no soy de la teoría de piensa positivo, porque creo que también estamos entrando en un positivismo tóxico. Nadie se comió a Barney. Entonces hay que ser más neutrales con la forma que tenemos de hablarnos, pero trabajo por eso tu forma de hablar, trabajo las emociones, porque yo ahora veo mucho en redes que están muy satanizadas las emociones, y que si hay un tema que a veces la gente está llevando el coaching tal vez al extremo de yo sola puedo con todo y yo sola me cargo el mundo, y se
olvidan de un principio fundamental, que los seres humanos somos seres sociales. Entonces creo que ahí también hay como que generar equilibrio. Pero yo lo que trabajo son estos pilares para que puedas llegar al resultado que quieres. Y en cambio la psicología te estudia a ti como ser y toda tu trayectoria. Y bueno, estamos para incomodarnos, ¿no? Sí, Pero sí, claro. esto del coaching, ¿de qué científico tiene? O sea, yo hablo del tema, obviamente es parte de la medicina, la psicología, es parte de todo esto, pero ¿qué científico tiene esto del coaching? Porque a mí me hace sentido... Que es como muy nuevo. Me hace sentido como lo que tú me estás hablando, que no sé si el tema de las emociones, que está muy conectado con el tema de la conciencia, que está todo esto que tú me estás hablando del subconsciente. Además, nosotros también repetimos patrones que nos vienen generacionalmente. Todas estas cosas que son científicas, o sea, evidentemente también vienen de la medicina y, no sé, de la biología, de cómo nosotros como seres humanos además nos comportamos y todo esto. Entonces, ¿ustedes también tienen un poco de esta base? Hablemos como ya científicamente que, bueno, Aristóteles fue de las primeras personas que empezó a hacer coaching. O sea, de allá atrás viene, no es una cosa nueva, sino que ahora que, como que digamos que ahora se llama coaching y se ha hecho, sí. Pero se viene haciendo desde hace miles de años, porque ¿qué pasa? Es como este cuestionamiento de los pensamientos, ¿ya? Y de ahí, ¿qué base científica tiene? Se llama la biología cognitiva, y que la persona que, digamos, más conocida en esta época fue Maturana, que murió, si no estoy mal, el año anterior, en lo que busca... ¿Por qué entra la biología cognitiva? Porque se dan cuenta que todos nosotros funcionamos como un organismo. Es decir, como tu cuerpo. El pulmón no es más importante que el corazón, sino que los dos funcionan en colaboración y generan un todo. Entonces ahí entra la biología cognitiva, y por eso es que el coaching toma más fuerza en este tiempo, donde se empieza igual a cuestionar mucho lo que Darwin decía, que es la teoría de la evolución, de que los seres humanos como que nos vamos comiendo así entre unos y otros, y viene toda esta cadena. Con la biología cognitiva se dan cuenta que todo funciona como un organismo. Y somos un todo, nos hemos visto muy separados. Y cuando coge un boom también el tema del coaching es después de la revolución industrial, en donde se tenía este pensamiento más mecanístico de que yo soy bueno o malo en mi función y yo tengo mi rol y yo solo aquí puedo ser bueno o malo. Después de eso entra toda esta nueva tendencia en donde nos damos cuenta que las personas somos mucho más que un rol y somos seres individuales viviendo en un colectivo. Entonces ahí empieza el coaching a tomar esta fuerza de ahora. Son así como que muy energético y así muy sí, tirado a esa onda, que a mí no me disgusta, o sea, y genuinamente a mí me ha funcionado perfecto. O sea, no sé cuál es el fundamento científico, pero creo que nada de lo que te puede, o sea, si no te lastima, si es que te suma, o sea, sirve. O sea, a mí me funcionó mucho. Sin embargo, de verdad que yo siento que hay mucha resistencia con el tema del coaching. Muchísima. Y es como que está chiste, ¿no? Así como que ya te vas a hacer coach. Sí, o sea, me han dicho, ya te vas a ser coach. Como que no sabes qué hacer tu vida, ya te vas a ser coach. Entonces, sí es como que complejo todavía el tema para nosotros, tal vez por el desconocimiento. Y como que un poco tal vez la manera de ir como que acabando con estos prejuicios. A ver, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estudiaste en MMK? Yo estudié 2 años. Esa es la mitad de la psicología. Estudié 2 años ahí, ponte ahorita estoy... ¿Qué es lo que pasa? Para mí no solamente se acaba ahí, sino que sigues recolectando diferentes cosas para hacer que tu práctica sea diferente, por un lado. Y por otro lado, yo creo que los seres humanos no somos... necesariamente no hemos estudiado sobre nosotros mucho, sino que nos hemos condicionado. Entonces ya el ser humano es así y punto. Y yo creo que ahora hay muchísimas cosas. No sé si ustedes se vieron este documental que salió del tema de las microdosis y de los estudios que se están haciendo en Netflix. Y cuando tú ves este documental te das cuenta que toda esta parte mucho más holística o del subconsciente y del trabajo interno se perdió en los años, si no estoy mal, fue en los años 70, porque las personas como encuentran ¿cómo se llama esta? El LSD, nadie sabía para qué funcionaba y reparten a todo el mundo y dicen como que, ¿saben qué? Ustedes prueben y me dicen en qué funciona, porque nadie conocía para qué funcionaba el LSD. Obviamente todo esto en microdosis y no en dosis recreacionales, que es otra cosa. Y había muchísimos estudios donde se empiezan a ver que las personas ya no querían ir a la guerra y ya no querían pelear. Y entonces el presidente Nixon de ese momento dice, ¿saben qué? Me cortan todo esto, y ahí es que se
se empiezan a como categorizar todas las drogas como ilegales, porque las personas ya no querían ir a la guerra, ya no querían pelear, vivían más relajadas. La época exacta de los hippies, de Ajá. Peace and Love. Y en verdad, sí, o sea, estas drogas tan satanizadas. A mí me impresionó muchísimo este documental, porque todas estas drogas tan satanizadas, pero eso es otro tema que sí queremos hablar. Pero ahí te das cuenta que es Realmente, una época en donde se para el estudio del subconsciente. Y nos quedamos solamente en la parte consciente, que es solo el 5% de nuestro cerebro. Ajá. O sea, realmente es como que comenzó la medicina a tratarnos como máquinas, literalmente. Como no le funciona el dedo, póngase una curita. No le funciona esto, póngale un marcapasos. Pero nadie se va más atrás. O dele O paracetamol. sea, bueno, aquí la favorita del paracetamol. Es que no le tome paracetamol. Pero en verdad que hay muchas cosas que yo creo que sí se cambian desde adentro. O sea, bueno, yo soy una fan del coaching, todas las terapias, todas, así. O sea, todas, así, la verdad. Menos las vacunas y cosas, ¿no? Es que aparte que si te pones a ver, la computadora, ¿de dónde nació? Del LCD. Y nació, Literalmente. y o sea, básicamente literalmente. nació de una idea. Pero es una idea, o sea, en serio, es una idea que tuvieron mientras estaban consumiendo Sí. microdosis de LSD, igual que el iPhone. y Silicon cosas así. Valley es o sea, como Silicon conocido, Valley es pues. como, o sea, y en verdad que si tú te pones a ver, nuestro cerebro normalmente crea cosas a partir de algo, y estas cosas son revolucionarias. O sea, yo me acuerdo cuando salió el iPod Touch, que yo no entendía el concepto. O sea, no entendía el concepto. Me fui a la tienda Apple y veía esta cosa y decía, no entiendo. Y me decían, pero bájate aplicaciones. Y yo, ¿me bajo qué? ¿Qué cosa hago? ¿Qué? ¿Qué es esto? No entendía, o sea, mi mente no lo lograba descifrar. Era algo que estaba completamente fuera de mi cerebro. Yo no sé si a las demás personas les pasó eso, pero a mí me rompió los esquemas de eso. Y en verdad, es este aproximamiento al ser humano desde su magnificencia. Y también te creo que das sí. cuenta de la resistencia al cambio, porque yo me acuerdo que Sin duda. cuando, en la época del internet, o sea, todo lo que se decía, y te das cuenta que tenemos mucha resistencia al cambio como seres humanos. A vernos también. Sí. Te das cuenta, mucha resistencia a vernos. Y ojo, que estos temas no son color rosa. Yo siempre digo, el que te diga que el autoconocimiento es un camino fácil te está mintiendo, porque no es verdad. No es un camino fácil, conocerte a ti no es siempre divertido, es a veces muy doloroso, y no tampoco es para todos, y también está bien. Sí, ¿Me entiendes? también Yo no está soy bien. como de las que va evangelizando. No, es que todo el mundo tiene que conocerse. No, no es verdad. No todo el mundo se tiene que conocer. Es una decisión. Que tal vez para mí sí el resultado puede ser muy gratificante, sí. Pero que puedes pasar esta vida sin conocerte, totalmente. Sí, Sí, un no, poquito yo va a estoy- pasar la vida bien automático, pero tal como dices, o sea, por algo está automático, es bien cómodo. Ajá. Es bien cómodo, la verdad. O sea, funciona perfecto, Sí, te claro. levantas, haces tus cosas, no piensas en nada más. Y vas al doctor, te dan paracetamol, todo está bien. O sea, y en verdad es súper cómodo. O lo que te dicen que está bien. O lo que te ¿no? dicen que está bien y no te cuestionas. Y ya. Y tal como dice la Ani, o sea, yo en verdad que he tomado muchas terapias, pero una de las que más me han impactado en realidad, ay, micrófono, fue las de la Ani. Y es increíble porque a mí me siguieron llegando los conocimientos, la información, el descubrimiento mucho tiempo después. O sea, sí, igual, lo mismo me pasó con los psicólogos, ¿no? O sea, psicólogo también es una pro, pero igual, mucho tiempo después yo acordaba y decía, esto me dijo la Ani. Pero, fue cuando me preguntó esto y de verdad que fue chévere. Y también hubieron sesiones en las que lloré a mares y no me esperaba llorar. Como, todo está controlado. Y en eso que No. dices, verás, a mí qué fue lo que me pasó, es que yo hacía muchas terapias y digamos que yo tenía un tema como que con mi mamá. Y yo me daba cuenta que lógicamente y mentalmente yo lo tenía resuelto. Pero yo sentía como unas iras con mi mamá. Y decía, no sé de dónde vienen estas iras, porque la mamá ni siquiera me está haciendo nada. Y fue como en un proceso, en una sesión de coaching, que me di cuenta que fue una etapa y nosotros no recordamos nada si no nos hace como, si no tenemos una emoción. Porque la emoción es la pega de las vivencias, ¿ya? Y claro, en esta sesión, esta chica me dice, pero es que, ¿qué sientes? Yo le digo, como que siento un enojo y un vacío. Yo sentía como un vacío en el estómago y un enojo. Y parte del proceso es como, trata de ver cuándo fue la primera vez que te sentiste así. Entonces tú cierras tus ojos, como que te mentalizas. Y para mí fue, se me vino una imagen clarísima a mis 7 años. Y dije, esta fue, y claro, tiene que ver, en este caso tenía que ver con mi mamá, y fue en una época en la que decisiones que ella tomó, yo sentía que ella como que se bajó de la camioneta conmigo, y mi mamá y yo éramos un equipo en ese momento. Entonces cuando pude reconectar con esto, reinterpretar eso, dejé de tener enojo con mi mamá.
Y también, ¿qué hice? Tomé una acción y fue como que fui y hablé con ella y le dije y llegué a ciertos acuerdos que quería llegar con ella frente a eso. Pero eso fue algo que yo nunca, que tal vez sí lo había trabajado en terapia porque fue un evento como importante de mi vida, pero no había hecho esta parte no había llevado como que a la conciencia que algo de tan chiquita todavía me hubiera marcado a mis 20 años después. No, por supuesto que sí. Bueno, y yo te preguntaba esto de qué tan científico es para darle como la legalidad. Porque es algo que total. siempre lo critican, ¿no? Sí. Pero yo estoy de acuerdo con todas estas cosas de las emociones, la espiritualidad, que va mucho más allá de la ciencia. Hay Muchísimo un montón de allá. cosas. Sí, el mismo cerebro humano ha sido muy poco estudiado, o sea, Sí. muy poco estudiado. Hay muchas cosas que tendríamos que como humanidad seguir descubriendo que está en este ojo que entorno, nosotros ¿no? no somos nuestro cerebro, eso es otra cosa. O sea, Además, sí, nuestro claro. cerebro es como nuestros otros órganos, es un órgano destinado al análisis y a pensar, etcétera, pero supuesto. no somos nuestro cerebro. Y hay tantas otras áreas de nosotros que no hemos explorado ni un poco. Entonces sí nos hemos reducido a la biología pura y simple, de así, tibia, peroné, estos somos. Y no somos un cúmulo de materia que se pesa. O sea, ¿Viste mucho la más que eso. homeopatía? Sí, por Ellos ejemplo. tienen como esta conexión. También te dan la medicina, montón. no como la occidental, que a nosotros nos dan paracetamol. Ajá. Y ya. Y o ya. sea, Paracetamol realmente purito a la es, casa. claro, realmente esta conexión de tu cuerpo, tus puntos, Tus cuestión, Y lo que tú tus acabas de emociones. decir es muy válido. La mente es algo que recién se está estudiando. O sea, hace, ¿qué será? 15 años o 10, el cerebro no tenía neuroplasticidad. Y ahora está científicamente comprobado que el cerebro tiene neuroplasticidad. Eso implica que tú puedes hacer nuevas conexiones neuronales. Es decir, un evento que a ti te ocasionaba cierta reacción, tú puedes reconectar tu cerebro para que te cause otra reacción. Eso era algo que hasta hace 10 años no se creía. Y justo venía viendo un estudio en el que muchas mujeres, y yo creo que a todas nos ha pasado, que sentimos esto de, es que yo no me siento importante con mi pareja. O yo quiero que él mantenga más detalle, o quiero que me haga sentir especial. Y es algo muy común en las mujeres. Entonces, claro, ahora leí este estudio en el que las mujeres nos procesamos de 52% menos de oxitocina que los hombres. Por lo tanto, si tú a un hombre le dices como ese trabajo te salió perfecto, qué genial que eres, ese hombre todo el día puede estar perfecto o la semana. En cambio, las mujeres no, porque nuestro cerebro procesa menos de oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros necesitamos más, que repitamos más. Ah, vale. O sea, vale. tiendes a estar menos feliz, digamos. Lo que Tendemos a estar menos feliz. Ajá. ¡Wow! ¿Cachai? Debemos tener unos poderes súper increíbles que todavía no nos dicen para que Ajá. compensen estas cosas. Ahora, sí, y No hay más. es que lo que pasa es que también es importante entender esto porque, claro, no sé si la mente de las mujeres siempre fue así o también fue algo que se fue condicionando. Puede haber sido. Ajá. Porque también Por hemos, la represión, por un montón la de cosas, sumisión, sí. tantas cosas ¿Ustedes que hemos creen? pasado. Es probable. O sea, ¿Que estemos imagínate que- evolucionando a ese nivel? No, No, creo no, que siempre. pero Solo yo creo que lo antes descubrimos. sí estaba bien visto, calladita te ves más bonita, Claro, si no, no, te y el qué exageras, dirán, si eres todos vivimos en controladita, cosas, o sea, total. imagínate. O sea, si es que te Sino que hacen ahora se pensar estudia, antes no. Si te hace pensar que no expresar tus emociones de forma libre es como lo que está bien visto, entonces date cuenta que hay otros estudios que te dicen que tú te retroalimentas con tu cuerpo. Entonces, así, tal cual, como te estás hablando, mientras tú estás hablando y mueves las manos, tu cerebro va cachándote y continúa con el diálogo. Entonces, si es que tú todo el tiempo dices, no, estoy feliz, pero no lo demuestro. Me gusta, pero no le veo. Entonces, es evidente que tal vez nos recondicionaron. O sea, que capaz que éramos mucho más libres antes y no sé, entonces de verdad que es muy posible. Y que yo creo que estamos avanzando hacia lo positivo. Yo siempre tiendo a pensar hacia allá, que al menos hay más conciencia, que al menos hay más estudio y hay más cosas que cuestionarnos, como... Y yo creo que el COVID hizo un trabajo, bueno, en las personas que obviamente se abrieron y quisieron hacerlo, como mucho más a ¿sabes qué? Como me encerraron un año. Tenía el trabajo perfecto, tenía la casa perfecta, tenía la familia, tenía todo el checklist y me siento hecho pedazos. Y yo creo que ahí fue como mucho esto de cuestionarnos cosas que antes no nos cuestionábamos. Antes tú trabajabas y era como, no En importa si automático, eras feliz, claro. ajá. Era como producías. Eso es lo que importaba. No que eras feliz. No, eso no era importante. Tienes 15 días de vacaciones, eso es lo importante. Que quieras conocer el mundo, no es lo importante porque tienes que trabajar. Que tal vez no te quieras casar, ¿cómo no te vas a querer casar si es parte de este condicionamiento que hemos tenido?
Y yo creo que nos hemos cuestionado Pero en mucho y otras yo creo que el COVID condiciones, hizo claro. como este cuestionamiento. Yo no creo que hay una forma buena o mala, pero no creo que las formas funcionan para todos. Sí, Y no. hay que poder como preguntarnos y cuestionarnos qué funciona para cada uno. Oye, y un poco volviendo a la parte más formal del coaching, digamos, ¿qué opinas de todos estos coach, de verdad que hay coach para todo? O sea, Sí, hasta para depilarse las cejas. literalmente, o sea, hay coach Ay, ¿por qué? para todo, no entiendo, o sea, y por eso es que la broma es ofensiva, o sea, cuando dicen, ay, no sabes qué hacer, te vas a hacer coach, y es como, Exacto. baby, ¿Sabes? Justo estaba pensando eso. No, pero el que Sí. menos, o sea, ay, soy coach. o sea, puede ser coach de cualquier cosa, o sea, ¿cómo sabemos? No sé si hay preparación detrás, si en verdad es coach para cejas, pero la mano es una pro, o sea, estudio aquí, o sea, no sé qué guías nos dieras, o sea, las personas que nos están viendo, como que medio revísenle en esto, tal vez si es coach de verdad y les va a ayudar full en depilarse las cejas, perfecto, o sea, porque está bien, es válido si es que alguien tiene ese tema, ¿no? O sea, Sí, claro. pero Pero ahí ¿cómo te das cuenta, identificamos? a ver, primero porque la palabra coach como tal es una persona que te va a llevar a tener el resultado que quieres. Y el coach sale desde los deportes, por eso sale el término, porque era como una persona que te llevaba a ti a tener el resultado que ese equipo quería. Básicamente eso es ser coach. Ahora, si tú buscas un coach ontológico es una cosa, como, quiero que me lleve al resultado en mi vida personal, pero tú puedes buscar un coach de negocios o un coach del tema que a ti te llame la atención, pero hay que entender que el coaching es eso. Diga, ahí sí, volvamos a lo que te hice al principio esta pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre un coach de negocios y un mentor financiero? Ya, el coach de negocios te va a preguntar cuál es el resultado que tú quieres y mediante un cuestionamiento a ti va a hacer que crees un plan de acción para llegar allá, pero no te va a decir lo que tú tienes que hacer. Si tú tienes un coach que te dice lo que tienes que hacer, renuncias ese rato, o sea, no. Devuélvame el dinero. Devuélvame el dinero. Ajá. Porque ¿qué pasa cuando un coach, digamos en este tema, te dice lo que tienes que hacer, te está poniendo su visión en la tuya? Eso hace un mentor. Entonces, ¿qué pasa? Si el mentor de negocios o de finanzas me va a decir que yo tengo que tener mi dinero de esta forma, invertir en esto, hacer estos movimientos para tener esto. El mentor te va a decir, Tony Robbins es un mentor. Entonces, él, si ustedes se ven los documentales de él o le escuchan a él es como te dice lo que tienes que hacer y es como llama ahorita y Claro. haz ahorita ¿Has visto? y cambias ahorita. Denso. Denso. Claro, entonces un coach no te va a decir eso. El coach va a ser como, listo, ¿qué quieres obtener? Te cuestiono, hagamos un plan de acción. ¿Te sientes cómodo con este plan de acción? Hagamos. Ah, chévere. Y digamos que esto también estaría medio ligado, así como me dices, así como lo explicas, como que a la posibilidad de que la persona sea independiente. O sea, si Sí. es que te dice más o menos este es el plan de acción, ya como que aprendes, como que es por aquí. A mí se me quedan las preguntas, o sea, de verdad, o sea, una de las que más me quedan, y de verdad que me sirvió muchísimo, porque yo también pienso que las palabras son energía. Como le digo a mi hija, son hechizos, no digas las palabras así. Y de verdad, o sea, porque dice cosas a veces que digo, no digas eso, las palabras son hechizos, pero tú dices a veces decretas cosas como, soy Sí, impaciente. sí, Y la Ani me hacía unas preguntas que de verdad que hasta ahora se me quedan. Y dije, tiene tanta razón. O sea, es verdad que siempre soy impaciente. O sea, siempre. O sea, no hay un momento en que no soy impaciente. Digo, no. Y llegué a este punto y dije, no, en este momento, por esta situación en específico, estoy impaciente, pero yo no soy impaciente. Ajá. Y de verdad que te cambia completamente la visión. Entonces, yo sí, no le quiero hacer propaganda, pero sí le quiero hacer propaganda. Sí. Pero no quiere que vayan donde ella, pero aquí déjame su Pero sabes que, contestando ahora, ¿cómo saber si es un bueno o un mal para ti? Y yo creo que por un lado, si no hay coherencia, no vayas. ¿Ya? Y hay veces que las personas como que tú nunca vas y contratas una sesión de coaching a alguien que no le conoces nunca. Tú vas, preguntas, ves cómo es su vida, ves qué cosas comparte, porque yo creo que el problema más grande es que una cosa es aprender esto en la teoría, pero otra cosa es vivirlo. Y yo me gradué con muchas personas maravillosas, pero sí te puedo decir que no todas están listas para poner esto en sus vidas. Hay que buscar coherencia cuando contrates un servicio así, por un lado. Por otro lado, tienes que ver el estudio, porque ahora hay gente que se certifica en 2 días. Y no porque yo diga que es malo certificarte en 2 días, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tuviste para poner en práctica eso en tu vida? Fuiste un fin de semana de un retiro que puede ser muy transformador para tu vida, pero recién sales. Pon en práctica. Tercero, las horas que lleve dando. Esto es una cosa de experiencia, porque ¿qué pasa? Te traen las personas temas que también te obligan a trabajar en ti. Y si tu coach te dice como que ya se las sabe todas, es como, no vayas ahí, porque no es verdad.
Que yo tenga herramientas no quiere decir que yo me las sepa todas, y yo también me hago sesiones a mí, porque soy ciega de puntos de mi vida. Entonces tienes que ver eso, y también yo creo que el feeling que te dé esa persona, porque también no todos somos para todos. O sea, ahí puede ser un coach que digas, me cae mal y no estoy lista para que me digas esas cosas, perfecto. Sí, sí. El famoso match. Yo creo que inclusive hasta con los médicos, con Sí. todo que... Con todo. No, Eso no. es pura energía, o sea, ¿cómo pueden decir que no existe? No, gracias. Pero con el médico a veces te pasa que, digamos que si es un cardiólogo, el man puede ser que a ti te caiga pésimo, pero tú igual vas. Porque si el man es súper reconocido y tú tienes un tema, ahí es el problema que yo veo. ¿Y qué pasa? Sí, yo tengo mucha gente que me dice, sí, es que el man ni siquiera les contestan las preguntas que hace. Pero es que ahí... Pero siguen yendo. Y entonces ahí te das cuenta, porque para nosotros, ¿qué pesa más? El título. El título que tiene, aunque me trate no muy yo amablemente. ya he superado eso. No, sí, a mí sí No, no me sí, gusta. Gracias, ajá. chao. no me hace clic, no pego. No, o sea, sí, No, no, pero a mí ¿para me qué? pasa full. O sea, yo veo full como Sí, el mucha coach gente que la sí, gente el sí coaching como- al respecto. Sí, y es como, no, es que él es el experto, él sabe. Claro, pero se sentó a explicarte, no, porque él estaba ocupado, y es como, Pero es que no es como- hagas eso. Como esa acá. suerte de adoctrinamiento. Es que ahí también, ya nos vamos a otros temas, pero es que también tiene que ver con cómo nos han criado. O sea, desde no, porque sí, porque soy tu papá, porque sí, porque la profesora duda. dijo y porque sí. Entonces Sin no te duda. hacen tan cuestionador. Entonces, en verdad, cada vez creo que menos, y espero que sea así, pero sí, mucha gente que va al doctor y cree que es medio semidios, así como. Y capaz sí, ahí tiene razón. Ahí les pesa el título, y tal vez cuando ven el tema del coaching dicen, no tiene el título porque no se graduó en la central y no sufrió Ajá. 8 años y se quemó Y las no la pestañas sudó, ajá. y no la sudó. Entonces, porque también, no sé por qué, el sufrimiento avala mucho. O sea, se han dado cuenta que más sufrido es, más aval le das a la cosa, y como no. Pero Y sabes qué también pasa ahí, esto de que yo voy al médico y él es el experto de mi vida. Entonces tú dime lo que tengo que hacer, porque nosotros tenemos muchísima facilidad para creer que hay más expertos fuera de nosotros que nosotros de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo como que en las sesiones de coaching y en los psicólogos, como Buen está punto. avalado con el título, entonces yo voy a ir a la sesión contigo y tú me tienes que, o sea, yo ya estoy yendo al psicólogo y ya estoy bien. Y yo conozco tanta gente que a mí me pueden decir es que es mal psicólogo, y yo digo, tú pasas 0.01% del día de tu semana con esa persona. ¿Qué estás haciendo tú con el resto? Hay que asumir responsabilidad, pero la gente no quiere asumir es responsabilidad. que eso te iba a decir, es que es mucho más fácil. Claro. O sea, es mucho más fácil ir donde el psicólogo y decirle tal cosa que hago, o irte donde el médico que me tomo, o irte donde un personal trainer y decirle qué entreno, qué como. O sea, es 10,000 veces más Claro, y fácil. verás, tú vas a 10,000 veces más entrenar. fácil. Ajá. Claro, entrenas ahí con el Lo man, que tú pero ¿y qué dices, haces después? que te digan qué ¿Cachai? hacer. Es Ajá, fácil. que te Es digan fácil, qué pero es hacer. fácil que te digan qué hacer. Tú dices que ya me dijo, ves un experto, entonces te sientes, te da una paz mental, como que dices, es que él es un experto, es un genio, yo ya le vi, le certifiqué y voy a hacer todo lo que me diga. Ajá. Es súper difícil ponerte a ver. Ponerle. Yo que decidí aquí, y yo que quiero aquí, y si yo quiero me toca decidir un montón de veces en el día. Ajá. Es súper difícil. Y por eso yo digo como que la gente ahora, como el psicólogo sí está validado y avalado con todos los títulos, entonces las personas sienten que no, yo ya estoy yendo al psicólogo y ya. Y es como, yo conozco gente que lleva yendo 30 años al psicólogo y sigue con el mismo problema. O sea, el problema no de ella, sino como sigue sintiendo que su marido es el problema. Y digo, después de 30 años sigues con el mismo tema que te llevó el día 1. Y sigues casada con tu marido. Y sigues casada con tu marido, claro. Sí, pero es que yo estoy yendo al psicólogo. Ya, ¿y qué estás haciendo? O sea, el psicólogo es un profesional que está ahí para acompañarte en este proceso, pero no es responsable de tu vida. Eso nadie te lo va a quitar. Sí, no. Pero las personas es como, no, sí, hazte cargo tú. Por Es que es más fácil. Es más fácil. Oye, ya que hemos hablado un poco del coaching y de los coach para todos, yo quería enfocar también este episodio y esta entrevista a que nos cuentes este cambio de vida, porque cuando tú te presentaste, tú hablaste de una persona que siguió como que todo el deber ser de educación súper formal, Full formal. súper formal, y luego para mí fue, o sea, yo te caché de una, la verdad, fue porque fue así, yo dije, ¿qué está haciendo? Va a ser coach, literalmente. Ajá. Así. Fue como, ¿qué está haciendo? O sea, nunca, jamás en la vida posteaba cosas, jamás en la vida nada, o sea, solo trabajaba súper formal, súper... Y de repente fue como, ya, ahora voy a hacer esto, y ahora sé que lo haces todo el tiempo, lo cual estoy muy feliz, porque sé que te hace muy feliz, pero sí fue un cambio de vida, completamente. cambio. O sea, de Fue, estructura, sí, de todo. total. ¿Cómo te arriesgaste? O sea, cuéntanos de eso, porque me verás. parece increíble. Porque cuando yo entré a la universidad, yo tenía la creencia de que las psicólogas eran divorciadas y les gustaban los gatos.
Y yo decía, chuta, si me caso no me quiero divorciar y me gustan los perros. Y la verdad es que aunque suene tonto hoy por hoy, eso fue lo que hizo que yo no estudie psicología. Pero yo digo que cuando te toca... Estoy lista para estudiar psicología. Ya ves, tengo el checklist. Y obvio, cuando uno lo ve... Claro. ¿Y qué pasa? Como es la mente, todas mis psicólogas son divorciadas y les gustan los gatos. ¡Mentira! Claro, o sea, obvio, yo elaboré esa creencia y la vi. Y son la comprobaste amoritas, en el mundo. sí, ¡Qué son hermoso! amoritas, pero la comprobé. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí decido no estudiar, pero siempre estuve como muy involucrada en este tema. Pero cuando ya entro a estudiar, lo que a mí me pasó es que no fue algo consciente, de verdad. Lo que a mí me pasó fue que yo para graduarme tenía que hacer primero 100 horas de práctica. Y yo acabé de hacer mis 100 horas en 2 meses y medio. Y todos mis compañeros decían, no, es que es muy poco tiempo el que nos dan para hacer. Yo decía, ¿por qué acabé tan rápido? Bueno, y acabé y seguía teniendo gente. Yo me acuerdo que en esa época podía dar 20 horas a la semana sesiones y yo tenía otro trabajo. Y me gustaba y disfrutaba y decía, qué raro esto. En plena pandemia, ¿no? En plena pandemia, ajá. Entonces yo como que equilibraba las dos cosas. Siempre trabajé desde casa hace muchos años. Entonces podía hacer las dos cosas sin problema. Pero a mí me sorprendió la facilidad con la que se me dio. Dije, ¿será que me dedico a hacer esto? Pero hay una cosa que nadie te cuenta. Venderte a ti, vender tus servicios es otra cosa totalmente diferente que vender el servicio de alguien más, el producto de alguien más o de alguien más. Entonces yo tuve que hacer mucho trabajo interno para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a cobrar esto. Porque me estoy equilibrando con mi otro trabajo, tengo muchas horas, pero no todo el mundo me va a pagar. Entonces empecé a cobrar y sí había gente que me pagaba y fue como dije, esto no se siente trabajo. De verdad a mí me puede pasar cosas como una vez en este trabajo, yo me acuerdo que me dieron una muy mala noticia y yo tenía que a las 6 de la tarde salir a dar sesiones. Apagué la computadora del trabajo, prendí la mía y fue como que nada hubiera pasado. Y entonces yo decía, esto se me da con naturalidad y la verdad me gusta y lo disfruto. Y ahí dije, bueno, vamos a ponerle un poquito más de empeño a esto. Y ahí le dedicaba el 30% de mi día al coaching. Y después de eso dije, si quiero que mi negocio despegue, funcione y esto es algo que me apasiona, tomé la decisión de dedicarme a hacer esto al 100% como es hoy. Y también porque hay algo que a mí me mueve, yo creo que a las personas en general nos mueve que servir a otros. Pero yo creo que esto me ha hecho trabajar muchas cosas de mí y a veces digo aquí la gente me paga para igual sanar cosas de mí y yo lo agradezco un montón. Entonces creo que es la primera vez que puedo hacer algo que me apasiona desde esta gratitud y que lo disfruto. Y eso fue lo que yo creo que la vida sí va a pasar muy rápido. Y si tú haces algo que a ti no te gusta, que no te llena, que no te sientes que es para ti, es válido cambiar. Y yo digo, hoy día me dedico a hacer esto, no sé en 10 años. Tampoco tengo un como, tengo que seguir aquí. Es lo que me apasiona, pero creo que en la vida hay que tener flexibilidad. Porque si no nos estamos condicionando mucho. Qué bueno que encontraste lo que te gustaba, como mi querida Alana, que se dio cuenta que... Solo sé que no, todavía no sé muy bien que sí. Pero ahí le vamos. Sí, y es como a veces sin saber, ¿me entiendes? No sabes a dónde te va a llevar, pero simplemente llegas a donde tengas que llegar. Si yo digo, si el camino no se siente como la meta, entonces esa no es. Y yo me gozo el camino y a donde lleguemos. Está chévere ser, pero no había escuchado. No, sí, Nunca. sí. No me lo inventé yo, por cierto. Pero sí es como que si el camino no se siente como la meta, entonces no es el camino. Está bueno. Toma otro camino. No, nunca había escuchado. Está chévere, Ajá, está chévere, sí, de verdad que me lo voy a guardar. Muy bien. ¿Cuál crees que ha sido tú como tu desafío más grande? ¿Y cuál ha sido como que tu satisfacción más grande? O sea, como que un caso que digas, Dios, creo que le cambié la vida a esta persona, o sea... El desafío más grande creo que ha sido personal realmente porque yo le tenía mucho miedo a la muerte. Y para mí, ajá. No, ¿en serio? Sí, y no era como, o sea, era la muerte de los otros y a la mía. No. Era terrible, yo no podía hablar de eso y a los 16 años yo le pierdo a mi abuelo que básicamente fue como mi papá, él se murió como muy rápido y fue como, bueno, le tienes miedo a la muerte, toma, paj, así, me botaron de una. Y entonces este proceso yo empecé a trabajar mucho el tema de la muerte para mí y eso me cambió porque yo siento que uno no puede valorar la vida si no valoras la muerte también. Para mí es como no hay vida si es que no hay muerte y es parte del proceso. Entonces, lo más difícil para mí ha sido trabajar eso y después de eso, obviamente, me llegó una clienta que tenía cáncer por tercera vez y trabajar ese tema y poder reinterpretar la muerte porque ella tenía un hijo de 8 años y me decía, es que
y es madre soltera con todo un contexto. Entonces ella decía, tengo terror a morirme por mi hijo, y poder tener esa sesión desde esto que yo ya he integrado en mi vida, primero fue increíble y me di cuenta de mi proceso, por un lado, y lo otro, el cambio como más grande que, o sea, tengo varios casos, pero uno de los casos como más chéveres que tengo es de una chica que cuando llegó a mis sesiones me decía, es que odio mi trabajo, había terminado una relación terrible con un muchacho que le decía constantemente como, es que tú eres fea. Uy, qué terrible. Ajá, y la chica económicamente era muy estable, ella vivía sola, digamos que no tenía una atadura ahí, no es que tenían hijos ni nada por el estilo. Entonces ella llegó, se llevaba mal con la familia, odiaba su trabajo, este chico trabajaba igual con ella y sale de esta relación. Entonces cuando ella llega a mí, básicamente yo creo que ella ya no quería vivir. Y ahora, hoy por hoy, se cambió de trabajo, está saliendo con otro chico, se lleva muy bien con su familia, y ese creo que ha sido el cambio más increíble. Ese y una chica... Y es bella. Sí. Y aparte se aprendió a aceptar a ella. Y ella decía, es que yo no me siento fea. No, pero ¿qué es eso lo que violencia, pasa? por favor. Terrible, Sí. terrible. Pero la violencia empezaba mucho desde ella. Por eso ella lo toleraba. Exacto. Porque ella desde niña se juzgaba mucho a sí misma. ¿Y por qué? Porque en su casa eso fue lo que aprendió. Entonces, ¿qué pasa? Una vez su mamá, de alguna forma, yo no creo que su mamá lo hizo con mala intención para nada, pero le había dicho algo así como, lo que pasa es que pareces un elefante. Y ella se acuerda de eso, tenía 5 años. Y entonces, claro, esas cosas ella las normalizó en su mente porque su mamá le decía eso. Si su mamá le dice eso, que imagínate, está fresco, ¿no? Ajá. O sea, entonces, cuando tienes una pareja que te dice eso, se siente hogar. Se siente conocido, ¿cachai? Y además está cómodo. Ajá. Qué feo. Y es terrible porque ella aparte que lo más increíble es que ella nunca le puso un límite a él en eso. Porque ella sentía que eso era lo que merecía. Era lo que estaba acostumbrada. Para ella dar todo este salto y poderle después contestar al man y todo el trabajo que hemos hecho fue como... Ay, tengo tantas preguntas. Pregúntame nada más, sí. No hay tiempo. Vamos a hacer otro podcast. Claro que sí, lo vamos a enfocar así, pero sí. Ese ha sido como un caso, y el otro de una señora que llegó con fibromialgia, que eso es básicamente dolor ya sin motivo del cuerpo. Y esta era una señora que no podía dormir porque cualquier ruido le despertaba. Entonces, cuando llegó a mi sesión, ella había caído en una depresión, se había intentado suicidar. Tenía fibromialgia y se había mudado ese año 5 veces de casa por el ruido. Tiene un contexto social, ella no es ecuatoriana, ella vive en otro país y tiene un contexto familiar y social súper importante, de delincuencia, y entonces ella me decía, básicamente me dijeron que ya, o sea, me tengo que acostumbrar a vivir con el dolor. Y no me cambio de esta casa no porque pueda dormir, sino porque ya son 5 y ya no puedo seguir pagando más garantías de los departamentos y que no me devolvían. Y con ella hicimos un proceso de 8 meses que fue maravilloso, y ella, cuando entró a mis sesiones, ella fue una persona que se había dedicado a... ella nunca había tenido un trabajo formal, porque ella en su niñez había declarado que ella era tonta. Y entonces ella se retiró del colegio como a los 16 años y tuvo muchos trabajos no formales, y ella decía, solamente sirvo para hacer esto. Después de hacer las sesiones entró a estudiar. Hoy día ella tiene su propio negocio, ayuda a las personas en temas de salud y de entrenamientos. Ahora ella pasó a ser el sustento de su casa cuando antes no lo era. Ya no se cambia de casa, ya no le duele nada. Entonces, cuando yo veo eso, yo creo que soy el canal, pero ella encontró su verdadera fortaleza. Qué hermoso. Ay, qué hermoso. Qué bonito. Qué pregunta. Sí. Sí. No, alrededor del caso, pero yo sí digo que hay como muchas cosas de esto. Ya explicaste de cómo funciona el coach y cómo funciona la terapia, pero claro, también dijiste esto que hay gente que se prepara en un fin de semana, en 2 días. Sí. ¿Pero qué piensas de esto? O sea, es como... Yo lo que para ti pienso que es... sí tuviste esa preparación, para ti que tú sí te trabajaste, que estás en Pienso que es experiencia y todo esto. peligroso. ¿Sabes por qué pienso que es peligroso? Porque tú en estos trabajos
para contarles como los dos casos de estas chicas, Ya, tú durísimos. trabajas con la esencia de las personas. Durísimos casos. Y sí, y yo creo que sí, esto es algo serio. Y no porque tú sí le puedes generar un daño. Y yo he visto también de gente que es famosa y puede ocasionar daños a las personas que estudian con ellas, porque tú tienes que tener claro esta forma de comunicar. Y yo creo que cuando se toman estas cosas como tan a la ligera, se está generando como un adoctrinamiento que no está basado en el ser y en el respeto de la individualidad de cada uno. Y entonces es como no. Y es mucha gente que cuando tú conversas, eso está mal. No, así no tienes que ser. O piensa positivo, piensa Sí, positivo. claro. Y es como, no, no es verdad. Y yo creo que por eso sí, no tengo nada en contra de las personas que estudian 2 días, pero sí creo que para Hay que poder ser servir a otros tienes que responsables. ser responsable. Ajá. Sin duda, sin duda. Oye, Aníbal, ahorita que dices esto, se me viene un comentario, me acordé. Y es como que en realidad una de las principales cosas que yo había escuchado de un psicólogo en contra de los coach. Ya de hecho tengo un psicólogo en mi familia. Entonces yo estaba súper fascinada con el coaching, ¿no? Estaba así como que, ay, ya hablé esto, ya hablé esto, ya hablé esto, ya hablé esto. Y este día lloré a morir, no sé ni cómo, pero sí, ¿no? Y lo que ella me dijo fue como, ok, qué bueno que te esté funcionando, pero ellos no tienen las herramientas para contener una crisis. Me dijo, y ese es el problema con los coaches. Me dijo, porque ellos piensan que pueden contener crisis y no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces me quedé así como, o sea, no me fue mal, pero yo estaba como que bien, ¿no? Pero sí me quedé pensando en verdad, y ahorita que mencionas este tema de alguien que se quiere suicidar o cosas tan graves como esas, en verdad, ¿cuáles son tus herramientas para contenerles? Porque, de verdad, ¿qué tal si la chica, ay, sí, me siento mal, y lo siguiente que sabes es que la otra sesión no fue porque se suicidó? Ya, O sea, sí, definitivamente. Yo por eso digo, lo que yo estudié, yo tengo herramientas y metodologías para ciertos temas, pero soy muy consciente y un coach nunca te puede medicar. Cuando yo veo personas que llegan en estados de depresión como esta señora, yo siempre pregunto si está con ayuda de un psiquiatra. Porque si es que no, mi parte responsable es como yo no puedo hacer nada. Tú lo que tienes que hacer es estar con un psiquiatra. Porque si eso es lo que sientes, tienes que derivar. Y aparte que las personas que entran en depresión es un tema químico en su cerebro, la falta de producción de litio, que no es una cosa de sentémonos y veamos como el lado bueno de la vida. No, no es Claro, así. es químico. Y hay que ser responsable, ajá. Pero ¿qué pasa en los manejos de crisis? Y yo sí veo de coach que no pueden manejar las crisis. Pero ¿sabes por qué no se pueden manejar las crisis? Porque básicamente ponen mucho su punto de vista. Y entonces yo justo le seguí a una chica que ella da un coaching para empresarias, para que la gente como que se empodere ya. Y conocí a unas 6 personas que estudiaron con ella que cayeron en una depresión. Porque dicen, es que ella nos dice que esto tenemos que hacer, que esta es la vida que tenemos que tener. Y se sienten que su Claro. vida es como... Estás en una comparación y una estoy expectativa en una comparación que no es terrible. tuya, claro. Entonces, por decirte, creo que hay que tener cuidado con eso. Y yo a lo que busco, y las redes sociales engañan mucho. Entonces, por eso cuando yo hablo en las redes sociales, digo, de verdad, tienes que darte cuenta que lo que tú ves de una persona en una red social es solamente su puesta en escena. No va a poner peleando con su pareja, pero no creas que por eso no tiene pelea. problemas. Sin duda. Claro, porque hay chicas que me dicen, lo que pasa es que yo estoy aquí lavando los platos y esta man está en Bali. Y es como, es que quiere que veas que está en Bali, ¿me entiendes? Pero no es malo que estés lavando los platos, ajá. Me encantaría seguir hablando de todo esto. Siempre el tiempo nos... Siempre el tiempo nos juega en contra, nos pero juega en ha estado contra. hermoso. Como para ir cerrando, ¿qué es lo que más te incomoda? ¿Qué es lo que más te incomoda con relación a esta nueva etapa de tu vida del coaching? ¿Qué comentarios? Dime, ¿con qué te sientes? Lo que más me ha incomodado de este proceso del coaching es vender mis servicios, la verdad. Eso es lo que más se me ha hecho como Oye, a mí me incómodo. pasa muchísimo. Sí, a mí esto es lo que más me ha incomodado. Yo te iba a decir, porque yo ya sé que eso es lo que más te incomoda. Porque a Lani lo que más le incomodaba era cobrar. Ajá, sí, cobrar me incomodaba un montón. Pero que no un le iba a montón. decir. Que ella Sí, diga. y aparte que qué fue lo que me pasaba al principio, es como y claro, eres amiga que daba consejos, un coach no da consejos, y obviamente mis amigas me dicen, es que qué dura que eres cuando me dices las cosas. Entonces ahora ya, con las herramientas que tengo es diferente, pero sí, pasar a cobrar algo que yo lo hacía con naturalidad fue ¿Qué te incómodo, gustaba? y poder ofrecer mis servicios y también como validarme a mí como profesional. Ha sido todo un camino. Que cuando tengo estos casos y que ya he trabajado llevo dando más de 500 horas de coaching, entonces digo, bueno, ya veo que lo que hago funciona. Eso también ha sido lo que me ha incomodado, porque al principio obviamente tú no sabes
no sabes, o sea, también estás probando. Mis 100 horas de práctica fue así. Y aquí para todos los que nos ven, ¿cuánto cuesta una sesión de coaching? Una sesión de coaching en los paquetes conmigo, yo vendo por paquetes. ¿Por qué? Porque en una sesión, una suelta, olvídate. O sea, necesitas 4 en un seguimiento y el paquete de 4 sesiones ahorita cuesta $237. Así que más o menos creo que sale como a 58 cada sesión, creo. Sí. Muy bien, ya saben. Así, cualquier cosa Va a haber un me escriben. bono de descuento. Sí. Para todos los que oyeron el podcast, Para ¿cuánto? todos los que quedaron Muy bien, sí, pero bueno, y sí da mucha terapia en línea, entonces es súper asequible. Básicamente todo hago en línea y estoy desarrollando unos cursos también, porque trabajo mucho el tema de la autoestima. Es como el tema que más me apasiona porque desde mi punto de vista la autoestima es como la raíz de un montón de cosas de nuestra vida. Genial. ¿Qué te incomodó? ¿Qué te incomoda? Acomódate bien. A mí siempre me incomoda con estas cuestiones como que no sea un fin para ayudar, sino ahí yo veo a veces también bastante falsedad en muchas personas que dicen ser coaching. Sí. Que no me gusta tampoco esta parte juzgadora mía de yo decir, Eso también te está incomoda. bien, está Ajá. mal. De verdad evito hacer eso, pero veo bastante falsedad ahí atrás de esto. Entonces es como que lo que me incomoda alrededor de toda Sí. la gente que dice, ay, ahora soy coach. Y como que se vio un tiempo como de moda, así, todo el mundo. Sí, y sigue. Y Y- de aquí parece que va a sí. crecer, ajá, Y sí. todo bien, ¿no? Pero sintamos que es eso también para ayudar y todas esas cosas. Y la si es para ayudar a ti responsabilidad que mismo, o sea, requiere. si tú estudias inclusive para ayudarte a ti mismo, todo bien. Sí, Eso como que Sí, un poco sí. me ha incomodado bastante alrededor de esto. sí, a mí también. Para cambiar esas creencias. Sí. ¿A ti, Aldana? A mí del coaching nada, porque he probado, pero puedo decir que fue muy, muy incómodo llegar a una sesión y darme cuenta que había cosas de mí que me dolían tanto y que yo no tenía idea. O sea, fue como batazo en la cabeza, o sea, no me lo esperaba. Fue como, no entiendo qué está pasando, porque estoy llorando, porque me preguntaste esto, ¿qué te pasa? Está mal, sí. Está mal, pero en realidad, o sea, fueron procesos de verdad muy incómodos, muy dolorosos para mí, pero fueron como, o sea, literalmente como cuando estás ahí así con pus y luego te limpias bien y ya, wow, ya se curó, así. Y ha sido súper transformador en mi vida. Y no digo que sea lo único, porque he hecho 10,000 cosas, pero esto en particular me ayuda en cosas muy concretas. Así que Qué bueno, qué chévere. eso sería. Del punto A al punto B. Eso sería todo por hoy. Sí, Ani, muchas muchas gracias por gracias. venir a explicarnos y contarnos tu historia de vida. A mí me inspira mucho también, aparte de haberte decidido a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Eso me parece increíble, que vean que es perfectamente posible. Sí, por Sí, supuesto. total. Así que Con miedo, sí. Pero con miedo y todo, hazlo. Así con que miedo, bueno. pero con calma. Ajá, O sea, sí. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Creo que eso sería todo. Gracias. Sí, gracias por compartir. gracias por estar Besitos. aquí, gracias a todos por acompañarnos. Adiós, Sara, Adiós. chao. Muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Cuéntanos, ¿qué cosas te incomodan a ti? Síguenos en todas nuestras redes como @acomódate para incomodarte. No te pierdas el próximo episodio. Bye, besos a todos. Chao, chao.